Sí, Bien, yo perfecto. lo revisé recién y ahora sí está. Ya. Para la clase de hoy, antes de comenzar, ciertas dudas. Control es hasta la clase de hoy el contenido, que hoy día vemos máximo y mínimo, supremo y el ínfimo, que es bien fácil, no es una definición simplemente, y vamos a hacer ejercicios. Sobre la resolución del certamen, no lo puedo hacer todavía porque Coordinación dijo que por lo menos a la vuelta de la semana libre se podría hacer, porque puede ser que más de alguno no haya hecho todavía el recuperativo. Por lo mismo no se puede dar información sobre el certamen, puede influir respecto al resto, puede como favorecer al resto, no quiere decir que sean las mismas preguntas, sino que tiene una cierta ventaja que no es justa. Y sobre entonces el contenido de control de esta semana es hasta la clase de hoy. Voy a avisarle al coordinador qué pasa con guías que deberían estar actualizadas, pero recuerden que en el aula ya no estamos en la parte de certamen 1, sino que estamos en la parte de certamen 2, que ahí está la PPT y también están las clases grabadas como genéricas, ¿ya? Para que las puedan ver. Sobre la hora de consulta, la página del aula les dice que son los mismos bloques de esta cosa de del taller, pero el horario son 4 bloques. Parte con el del taller y termina en 3 bloques más. No sé si me doy a entender que ustedes el día viernes tienen conmigo. Viernes. Tiene los bloques 1 y 2, si no me equivoco. Después tienen el 3, 4, que es taller. Taller. Y el 5, 6 también es hora de consulta mía. Pero, profe, en No, esos horarios nosotros profe. tenemos clases, o nosotros tenemos taller en el En el 5 y 6. ¿Y en el 3, no, 4 en que el tienen? tenemos programa. Sí. Ah, ya. Entonces voy a cambiar el horario de consulta para que sea en otra hora. ¿Y desde el día viernes, desde qué hora se liberan? Después de taller. Ya, De hecho, están equivocados también porque Porque tenemos el control. en el 3 y el 4 tenemos física, en el 5 y 6 programación y en el 7 y el 8 ahí tenemos taller. Ah, sí, tienes razón. ¿Por qué tienen número impar si tienen que ser siempre los cursos? No sé, ya, sería algo raro, pero... Ya, entonces terminan en el 7. Recién en el 7 terminan. No, en el 8. En el 8. 7, Ah, en el 8. 8. Ya, Sí, ¿y ahí. 8 a qué hora termina el 8? ¿A qué hora más o menos sé? Después del control. A las Eh, 1:25. una Ya. 25 termina el bloque 8. Pero si Después el control sí. termina a las 1:40. Es verdad, Claro. igual porque almuerzo. Almuerzo. Casi todos comen ahí. Si están Sí. desde la mañana hasta ahí, no les voy a... Ya, entonces voy a poner en la tarde. Voy a modificar eso y voy a ponerlo en la tarde. ¿Ya? Voy a hacerlo lo más rápido posible para decirle al profesor Aldo, coordinador, que cambie la hora para fijar unos bloques en la tarde. Y, profe, una última consulta. Los ¿Sí? Se mutió. ¿Aló? profe, Sí, sí lo escucho. una última consulta. Ahora los controles van a empezar a hacer con la materia de la semana y no de la semana pasada. Es que depende de los días de la coordinación, depende mucho de las PPT. Fíjense que hay PPT que tienen 14 diapositivas, otras que tienen más, otras que tienen menos. Todo depende como de coordinación, que es lo que estime que se debe preguntar. Van a haber semanas que va a ser justo la de esa semana y van a haber otras que vamos a volver para atrás y decir la semana anterior. Ya, profe. ¿Ya? Gracias. Pero Profe, por lo menos sí. otro tema a tratar de que después del taller tenemos la hora de almuerzo y después tenemos ayudantía dentro de la ingeniería, que tampoco es como que No, hagan pero clases pero la normales y tienen. ayudantía de programa. Sí, pero la tienes. Que vayan o no vayan, de cosa suya, pero la tienen. Entonces, ¿ustedes tienen disponible del bloque cuál disponible realmente? Del 15 y el 16 entre comillas. Del 15 al 16 en adelante.
Que la hora más o menos, ¿cuánto es? ¿Las 15? Las 6:30 de la tarde. Ah, ya. Más o menos va a tener que ser ahí. Así es que los Ya. viernes los tenemos súper ocupados. Una duda, ¿qué están viendo para esa hora? La hora de consulta, ya que yo puse una hora de consulta que todos tenían ocupado y por eso no me iban de otros cursos menos usted. ¿Ya? Entonces yo voy a cambiar y va a estar actualizado en el aula y el día viernes le avisaría que se fijen cuál va a ser el nuevo bloque. ¿Ya? Para que haya un cambio. Profe, Sí. una última cosa. Hay unos ejercicios que nos dejó de tarea y que no pude hacer. ¿Lo podemos Ya. hacer al final de la clase? Sí, al final de la clase. No hay problema. Gracias. Ya. Entonces, acuérdense que todas las clases son grabadas y están subidas en el canal para que las puedan ver. Si se suscriben, igual les llega la notificación, por eso si tienen la duda de cuándo se sube, cuándo no, ahí como que avisa directamente YouTube, me llega un aviso para que tengan la consideración. Entonces, hoy día partimos con lo que es axiomas del Supremo, la definición y cierta idea. Primero hay que entender de que ya entendemos o hemos hablado de ciertos conjuntos, el conjunto de los reales, y entendemos que dentro de este hay un subconjunto que es el conjunto de los racionales, Q. ¿Ya? Estos conjuntos poseen una estructura de cuerpo, que ya habíamos definido que era cuerpo, que si aunque yo sumo o multiplique, sigo obteniendo los mismos números reales, con números reales. Si yo sumo dos números reales, obtengo un real, y si multiplico dos números reales, obtengo un real. No parece un número distinto. A eso se le entiende como estructura de cuerpo. ¿Ya? De igual manera pasa con los racionales. No de igual forma pasa con conjuntos más pequeños. ¿Ya? Ahí hay como ciertos problemas que tienen. Por eso se definen como recién estructuras de cuerpo los que cumplen que la suma y la multiplicación siguen generando números que están dentro. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo dos números x1 y el x2 que pertenecen a los reales y los sumo y los multiplico, generan otros números que siguen siendo reales, no están fuera de ese conjunto. Si cumplen eso, son de cuerpo. Entonces, ¿qué diferencia el R respecto a Q? Además de la definición que está por definición de conjuntos reales, ¿qué diferencia que un conjunto tenga más elementos que otro? ¿Quién me dice que realmente el conjunto real llena más elementos dentro de la recta que el conjunto de los racionales? ¿Ya? Y para eso primero hay que definir muy bien lo que son ciertas definiciones de conjunto, que es la cota superior y la cota inferior. Para eso hay que entender como un conjunto. Para eso podemos hacer la recta numérica X, donde podríamos tener el 0 y ciertos otros elementos, pero tenemos la recta de los números reales, vamos a decir. Vamos a partir con los números reales. Y vamos a definir cierta idea. Primero vamos a definir lo que es S. Vamos a decir que S es un subconjunto de R. Fácilmente, y para no ser lo más genérico posible, voy a decir que S es este conjunto. Puede ser que esté el 0, puede que no, puede que sí. Este es un conjunto, un subconjunto de R. Este subconjunto puede que tome o no tome el último elemento, pero todo lo que está en verde es un subconjunto llamado S. ¿Ya? Entonces podemos decirlo así. S es un subconjunto de los reales tal que X pertenece a S. Todo esto está representado en ese diagrama, en ese dibujo. ¿Ya? Ahora, como segunda parte, vamos a decir, y ahora que tenemos el conjunto, vamos a tomar un elemento, un número, M, ¿ya? Un número cualquiera. Imaginemos que el M lo voy a poner acá. Es un número. Pero lo que vamos a decir como primera parte,
es que el M se va a llamar cota superior, lo vamos a llamar cota superior, lo vamos a llamar cota superior si cumple lo siguiente. Si y solo si M es mayor que todos los X o igual que pertenecen a S. ¿Qué quiere decir? Que este M tiene que estar para el lado de acá, porque el número es mayor o igual que cualquier X que pertenezca a S. Acá tengo el X1, acá tengo el X2, acá tengo el X3, acá tengo un X, va hasta el último, hacia el más cercano. Pero el M, para que nosotros lo llamemos cota superior, tiene que ser sí o sí mayor que todos los números. Igual es como llamar exclusivo, pero por lo menos tienen que ser mayor. No puede estar acá, no puede estar acá, no puede estar acá, no puede estar acá. Tiene que estar acá. Y por eso el nombre cota superior. ¿Puede haber más de una cota? Sí. ¿No tiene que estar dentro del S? No, porque basta con que diga, con que sea mayor, ya es una cota superior. Igual también, el último, mayor igual. Pero con que sea mayor es. Después vamos a definir lo que es el supremo. Y ahí ya el supremo es más específico. Ahí puede ser que es la duda que tú tienes, que tiene que ser dentro del conjunto. Pero estamos hablando de cotas recién. Son elementos que superan a todos los elementos del conjunto. ¿Ya? Y pasa exactamente lo mismo con el mínimo. La cota inferior, disculpe. Las cotas inferiores son un número que podemos llamar n y que van a ser sí o solo sí menores o iguales que todos los elementos de S. Porque la pregunta es, ejemplo, este n que puse acá, porque ahí puedo aclarar tu duda, o el m, pero en este caso el n, es menor que, vamos a definir acá, que vamos a poner aquí en el extremo, que el x0, sí, es menor que x0. ¿Cumple esto? Sí, porque es menor. Por lo tanto es una cota inferior y lo puedo tomar con todos los elementos, y va a ser una cota inferior. Porque no hay ninguno que sea menor que n. No hay ningún x, un x, no sé, un xf, hay que algo, que pertenezca al S y que esté menor que n. Lo único que uno tiene que pensar es que el ínfimo, la cota superior o la cota inferior, no, tienen que ser, como el nombre dice, superiores o inferiores al conjunto. Tienen que ser por lo menos elementos que sean inferiores o superiores en el conjunto. ¿Ya? Si el conjunto tiene cotas inferiores y superiores, es un conjunto acotado. Si tiene extremos que no se puede superar, y decimos, mira, hay unas cotas, que yo me acerque más o me acerque menos ya es otra cosa, pero yo digo y puedo demostrar que hay un número que sí o sí es menor, a lo más igual, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Lo que estoy es acotando por la parte inferior y de igual manera estoy acotando por la parte superior. Si tiene un ínfimo y tiene un máximo, entonces el conjunto es acotado. Lo estoy como bordeando. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Profe? ¿También puede Sí. tener más de un ínfimo? Sí, pueden haber más de un ínfimo. Y cumplen. Pues. El N1 es menor que cualquier elemento del S. Visualmente se ve. El N2 también. El N3 puedo inventar el N4. Pero si yo pongo un N acá, ya ahí ese no. Este N, el último que puse, no puede ser. ¿Por qué? Porque hay elementos como el X0 que es menor que N. ¿Ya? Entonces, ¿Profe? sí. Y por ejemplo, si el conjunto presenta solo una cota superior o solo una cota inferior, ¿también se consideraría acotado o tiene que ser necesariamente más de dos o a los dos lados? No. Basta con que tenga una y ya está acotada. Las cotas se las dan ustedes. Las cotas ustedes le inventan. Ejemplo, mira, un ejemplo bien sencillo.
Vamos a decir el conjunto S, que va a ser lo siguiente. Va a ser X perteneciente a los naturales. Ese va a ser el conjunto. Entonces, si nosotros dibujamos el conjunto, lo voy a dibujar con otro color para que se visualice mejor acá. Lo voy a dibujar acá. ¿Cuáles van a ser los elementos? Dígame el primer elemento del conjunto S. ¿Cuál va a ser? Que pertenezca a los naturales. El 1. Ya, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y vamos a partir con algo bien sencillo y voy a decir que el X tiene que ser menor que 10, ¿ya? Para llegar hasta un número. Después ahí lo vamos a dar cuenta que aparecieron cosas hasta el 9. Todos estos números que puse acá pertenecen al conjunto. Son números que son naturales y que son menores que 10. Ahí me faltó poner el tal que, la coma. Y ahí está el conjunto S. Entonces acá está el conjunto. Este es todo el conjunto. Entonces, díganme una cota superior. Dígame un número, porque son números. 11. El 11. El 11. El 10. Son cotas superiores. Porque cumplen. El 10 es mayor que cualquier elemento del conjunto. El 11 también. ¿Puede haber más de uno? Sí. ¿Es necesario que hayan más de uno para que sea acotado o no? Porque con solamente uno, ustedes ya me están diciendo que el conjunto no supera ese número. Es como el que no lo puede superar. Y para abajo también. Cotas inferiores puede ser el 0, el -2, el -10. Hay unos mejores que otros, hay unos que están más cerca. Pero pueden ser. Profe, Sí. pero ese número acotado, o sea, esa cota inferior, igual tiene que ser un número natural. No necesariamente. En este ejemplo, como yo dije, números naturales, su cerebro automáticamente usó números naturales. Pero tú me estás diciendo, ¿y puedo usar un número que no sea natural? Sí, puedo usar el 11,3 perfectamente. Pero como visualmente, armoniosamente, si tú ocupas naturales, trata de usar naturales. Si ocupas racionales, ocupas racionales. Si ocupas reales, ocupas reales. Como vamos a usar los reales, ya realmente da lo mismo, son todos los números. Este ejemplo fue con los naturales, pero recuerden que partimos por el hecho de definir solamente reales o racionales. Solamente hice un ejemplo más sencillo para que visualizaran. La pregunta es ahora mía. ¿El 9 puede ser una cota superior? Sí, ¿Por qué? porque dice mayor o igual. Puede ser igual. En el caso más raro, puede ser el último elemento. Puede ser. Y también es una cota. ¿Ya? Entonces, algunos ejemplos, ya con esto yo entiendo que entendemos lo que es la cota inferior y la cota superior. Ahora, acuérdense del nombre, es como acota, acotar. Son los que pueden achicar el acercarse al conjunto. Podemos ver este conjunto, el que está acá, este intervalo. ¿Es acotado superiormente? Sí, porque puedo poner cualquier número mayor a pi y ya está acotado. Puedo poner el pi, acuérdense que es 3,14. Puedo poner 5, 10, 20 y ya estoy acotando el conjunto. ¿Ya? El mismo pi, por si acaso, nosotros habíamos hablado en clases anteriores qué significan estas llaves. En clases anteriores. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo que en este caso el conjunto teníamos el pi, pero no tomaban al elemento pi, tomaba al resto, menores que él, pero no tomaban al pi, no pertenece al conjunto. Pero pi puede ser una cota. Porque es menor que es mayor que todos los elementos. Aunque no pertenezca al conjunto, es una cota superior. Y cualquier número que sea mayor que él va a ser una cota superior. ¿Ya? Pero el conjunto no es acotado inferiormente. ¿Por qué? Porque dígame un número que sirva como cota para los menores. Usted me puede decir el -10 y yo les voy a decir ya, pero existe el -11.
ustedes, y el número que inventen, va a haber alguien menor. ¿Se entiende? Como es infinito, el problema que una vez les dije, no pueden pensar en infinito. Aunque ustedes me digan un número infinitamente negativo, yo les voy a encontrar otro. Entonces, como es infinito, nunca va a ser acotado inferiormente. No tiene cota. Tiene superior, pero no tiene inferior. ¿Ya? Otro ejemplo es que veamos el conjunto que está acá. Son todos los reales tal que el x cuadrado es menor que 2. Podemos dibujarlo para tener una idea. Tenemos acá el x y acá vamos a poner el 0 como referencia y vamos a considerar el raíz de 2 y el menos raíz de 2. ¿Por qué? Porque al cuadrado me dan 2. Entonces el conjunto son todos estos números que están acá. Sin incluir estos, sin incluir ni al raíz de 2 ni al menos raíz de 2. Me fijé, dije, ¿qué número? Despejé el x. Al fin y al cabo lo que hice acá fue despejar el x con una raíz y me quedó el valor absoluto de raíz de 2. Acuérdense que es el valor absoluto. Y me quedaban dos opciones, que el x fuese menor que s o que el x fuese mayor que s. Y ahí estaba. Ahí, aquí en raíz, disculpen, ahí en raíz. Y ahí yo pude sacar el conjunto. Ahora la pregunta, o lo del ejemplo dice, es que se tienen que fijar que el 3 medios es una cota superior. ¿Cómo saber si lo que me dicen es una cota superior? Para que sea una cota superior, para que el 3 medios sea una cota superior, tiene que pasar que tiene que ser mayor o igual que todos los elementos del conjunto. Tiene que pertenecer a todos los x. A todos los x de dentro del conjunto tiene que ser sí o sí mayor. Pero no es tan fácil de comprobar. Entonces podemos comprobar lo inverso. Si yo digo que todos los elementos son menores que él, el inverso es decir que por lo menos tiene que haber uno que sea mayor. Tiene que por lo menos encontrar uno que sea mayor. Si ese es el caso, yo puedo elevar al cuadrado a ambos lados. Y lo que me va a quedar es que el x cuadrado es igual a 9 partido en 4. Entonces tiene que haber un x que sea mayor que 9 cuartos. Pero el 9 cuartos es mayor que 2. Entonces no puede haber un x al cuadrado que sea mayor que 2 y que al mismo tiempo cumpla la condición del conjunto, que sea menor que 2. Esa es la demostración como algebraica, sin dibujo. Y también podemos hacerlo por el dibujo y darnos cuenta. ¿Ya? Pero también nos damos cuenta que es lo que habíamos dicho. Cada vez podemos acercarnos más. Podemos, el superior, la cuota superior, acercarnos mucho más, acercarnos, hacer que la diferencia sea más chica, que cada vez la cuota se vaya a acercar más al último elemento. ¿Ya? Y eso aparece una nueva definición, que es el supremo. El supremo soluciona ese problema. ¿A qué se refiere? Que si tengo un conjunto S, un subconjunto pequeño, perteneciente a los reales, y yo ya sé que este conjunto es acotado superiormente, yo ya sé que el conjunto es acotado superiormente, voy a dibujar lo que estamos hablando con los mismos colores. Estamos hablando que hay un conjunto S, que está por ahí. Hay una cota superior, que está por acá. Pero de todas las cotas, fíjense que tenemos más de una cota porque lo está asegurando que por lo menos hay más de una cota. La menor de todas las cotas, que sigan siendo cota superior, la menor, voy a borrar todas, la menor, la que cumple, la que nadie, no puede haber una cota más chica que él, que esté más cercana al conjunto, tiene un nombre muy especial y se llama supremo. El supremo entonces es de todas las cotas la menor posible. No puede haber una cota que esté más acá. Es la última, por decirlo de alguna manera.
¿Ya? Y para denotarlo, cuando hablemos de supremo, vamos a escribirlo así, sub de supremo S. Entonces entienden ahora qué significa el sub S, supremo. ¿Y a qué se refiere? Que de todas las cotas, la menor, la que de todos los supremos, de todas las cotas superiores. ¿Alguna duda? Y pasa exactamente lo mismo, pero con las cotas inferiores. A la que más cercana está, que es la mayor, en este caso, se va a llamar ínfimo. Entonces tenemos, sí, el ínfimo y el supremo, ¿sí? Y por ejemplo, si tuviéramos los números reales y buscáramos el supremo, Sí. ¿cómo se haría? Porque yo lo que tengo entendido es que siempre va a haber un número entre medio de otros dos. No sé si me entiende. Sí, mira, te entiendo. Vamos a decir que el conjunto está entre con los reales. Vamos a hacer los reales primero. Menores que 2. Entonces tengo la recta de números reales. Acá está el 2. No lo tiene, por si acaso no toma el 2 en consideración. Y este es el conjunto. No vamos a hablar del ínfimo, vamos a hablar solamente del supremo. Acá tengo mi límite. Ya se me olvidó el nombre. Tengo mi cota superior. Que está pensando ya en lo que viene después. Tengo mi cota superior. Esa cota superior la puedo acercar hasta llegar al 2. Pregunta, ¿el 2 es una cota superior? Sí. Sí, porque no pertenece. Porque todo... No, es que puede pertenecer. Las cotas pueden pertenecer al conjunto. Pero por lo menos el 2 sí o sí es mayor que todos los elementos. Cumple. Por lo menos la primera condición, que sean mayores. Puede ser mayor igual, pero son mayores. Por lo tanto, el 2 es una cota superior. Ahora viene la consulta. Si yo pongo el que viene más acá, el 1,9 o el 1,99999, ahí está el problema. Es la duda que tú tienes. Porque tú me puedes decir el 1,99 y yo te voy a decir el número 1999. Un 9 más. Y es superior. Y pertenece al conjunto. Entonces, uno se da cuenta que el supremo es solamente el 2. Porque el 2 es la última cota superior que puedo hacer. Si yo me paso un poco hacia la izquierda, ya tengo la duda. Porque como son reales, ese problema mental que tú dice, pero si hay números que entre medio hay más. ¿Para qué calentarse la cabeza si toma el último que es seguro? Ahora tú vas a decir, pero profe, ¿qué pasa si lo toma? ¿Qué pasa si puede ser el 2 en el conjunto? Por eso los matemáticos pusieron que los supremos pueden ser mayores y pueden, en el mejor de los casos, ser igual. Que pertenezca. Y no rompe la idea. El 2 sigue siendo una cota superior y es un supremo. Porque no hay ninguno menor. ¿Sí? ¿Y el 1,9 periódico no cumpliría? No, porque el 1,9 periódico tienes que decirme hasta dónde contarlo. Ok, por ejemplo, si lo cuento hasta 4, usted me puede decir, pero si lo cuento hasta 5 y así. Sí, pues. Ok. ¿Profe? Y también, entonces, ¿sí? como que el supremo sería siempre el número que nos dan. Hay veces que no te lo van a dar, que hay que pensarlo, que lo escriben como ecuaciones. Entonces ahí está el problema. Sí, si lo dan, es bien fácil visualizarlo. ¿Qué pasa si lo escriben en forma racional el número también? ¿Qué pasa si... estoy pensando, a ver. Porque en este ejemplo, el 1,9 periódicos, ¿cómo se puede escribir el 1,9 periódico infinito en números racionales?
hay una regla, ¿no es cierto? Que era como 19 menos algo partido 9. Sería 18 partido por 9. Sí, 18 partido 9. Que era el número, el 1,9, pasarlo a 19, restarle las cantidades de periodicidad, que son un elemento que es el 9, dividido por un 9. 18 partido 9. Ahí está. Ese número, si yo lo pongo en la calculadora, me da 1,9999999 periódico. Pregunta. ¿Puede ser una cota superior a este elemento? No, porque hay un número que el 2 es del conjunto. No puede. Pero como en el caso Pero, anterior que el sí. 2 no perteneciera al conjunto. ¿Y qué pasa con el caso del 2? El 18, el 18 dividido 9 me da un 9 periódico. Sí podría ser. 18 ¿Estaría 9, no. dentro del subconjunto o no? ¿Ah? Pero estaría dentro del subconjunto. Sí, está dentro del conjunto, Pero, profe, pero no hay nadie superior a él. Profe, 18 partido 9 no, Sí. no es 2. sí. 17. Sí, espérate. Sí, Juan. No, pero No, es que había yo me acuerdo que sí, sí. había una regla que Espérate. cuando era 1,9 o 0,9 se aproximaba a 1 directamente, o a 2, o a 3. No, porque tú puedes escribirlo en forma racional. Los números. Es que la calculadora tiene espérate. Es que no me acuerdo cómo es la regla de los números racionales para escribirlo esto en forma racional. El 1,9 periódico. Era 1,9, 19 menos la parte no periódica. Déjame ver, espérate. No, pues se me da el 1,111. 17, 19. Ah, ya. Sí. Ahí está el problema con el 1,99999. No se puede escribir, po. No, es un problema que yo me acordaba que en el colegio me lo habían hablado una vez, que es el problema de los axiomas. Mira, 1 dividido 9, ¿cuánto da la calculadora? Es una cosa que nadie se da cuenta, es un problema de axiomas. Hagan el 1 dividido 9, el 2 dividido 9, el 3 dividido 9 y encuentran el patrón. ¿Qué va a pasar? Siempre. Que cuando dividan el número, va a ser escrito como 0,111 periódico, 0,2 periódico, 0,3 periódico, 0,4 y así. Pero cuando lleguen al 9 dividido 9, cumple esa la definición de periodicidad, pues es 9 periódico, pero es 1. Háganlo en la calculadora y se van a dar cuenta que debería ser 0,9 periódico. Y es lo que tú decías, sí, puede ser lo que dijo el último compañero, que no es que se convierta, se aproxima al 1, no. Como el caso del 18 dividido en 9, que debería ser 1,999, sino que hay un axioma que te dice que cualquier número dividido por él es 1. Y el axioma es algo que va más allá, es por defecto. Entonces ahí está ese problema. Que justo los que son como los extremos no los podemos dejar en esa forma racional. Se escribe como el número. Por eso se toma el siguiente elemento. Por eso existe matemáticamente el menor o la definición de menor igual. Entonces no hay forma. Sí o sí va a ser el supremo, va a ser 2 en todos los casos. Ese es el problema de los axiomas. Que nuestro cerebro y la calculadora deberían calcular 0,9, pero por axioma dicen es 1. Entonces lo mismo pasa con el 16 partido 9, el 17 partido 9 y después viene el 18 partido 9, porque su compañero también, por eso no me calzaba. La regla para escribir cualquier número racional, ejemplo el 1,8 periódico,
Déjenme verificar. ¿Sí? La regla dice lo siguiente: escriben el mismo número, restan por la parte de la periodicidad y dividen por 9. Y da. Pero en el caso del 1.9 no. Lo tira a 2 automáticamente. Ahí estaba la duda. ¿Algún ejemplo? Hagamos ejemplo. ¿Qué pasa con este conjunto que está acá? El conjunto menos 2, 5. El conjunto que va desde el menos 2 hasta el 5. Lo podemos poner acá. Acá está el menos 2, acá está el 5. No incluye al 5. Vamos a hacer un circulito ahí que significa que no lo toma. Y el otro sí lo toma. Y acá está el conjunto. Determine el supremo, el ínfimo, el máximo y mínimo. Y hablamos del máximo y mínimo. Ahora tenemos que hablar, que me lo salté. Ya, entonces tenemos los supremos y tenemos los ínfimos. Pero también hay una definición que para poder hacer los ejemplos que tenemos que hablar, que es el máximo y mínimo. ¿Qué significa? Que si el conjunto tiene supremos y ínfimos, y estos supremos y el ínfimo pertenecen al conjunto, como pertenecen al conjunto, tiene un nombre muy especial que se llama máximo y mínimo. ¿Qué quiere decir? En el caso anterior, nosotros tenemos este conjunto, pero el 2 no pertenece. ¿El 2 es un supremo? Sí, es un supremo, porque es la menor de las cotas superiores, pero no pertenece. Si el 2 hubiera pertenecido al conjunto, además de ser un supremo, como pertenece al conjunto, ahora visto por sus demás compañeros del conjunto, lo van a llamar máximo. ¿Por qué? Porque es el máximo de todos los elementos que coincide con el supremo. Es un supremo, pero del conjunto. Si no me entendí bien, puede ser que el 2 no pertenezca y en otros casos sí pertenece. Si en los dos casos es un supremo, el 2 es un supremo, la diferencia va a estar que si pertenece al conjunto, podemos decir que el 2, además de ser supremo, es un máximo, porque es uno de los elementos máximos del conjunto. Pero en el otro caso no es máximo, porque no pertenece al conjunto. Para que un número sea máximo, tiene que ser supremo. ¿Ya? No basta con que decir que sea el último que pertenece al conjunto. No. Tenemos que decir que tiene que ser también supremo. ¿Se escucha bien? Los noto medio callados. Sí, no, estamos atentos nomás. Ya. Pensé que... No comprendí lo último que dije, profe. Ya. Que... Ya hablamos de los... Mira, vamos a poner el conjunto acá, con el color verde. Está ahí, sin tomar el verde, fíjense que no lo estoy tocando. Y ahora acá sí lo voy a tocar. Ahí voy a tocar el verde. Ahí, tenemos dos conjuntos. El ínfimo hacemos exactamente lo mismo. No lo voy a dibujar por ahorrarme tiempo. Tengo dos conjuntos. Para menores que 2 y menores iguales que 2. Hablamos que existía lo que eran los cotas superiores. Ese cota superior puede ser cualquier elemento que sea mayor. Puede estar por acá, puede estar por acá, puede estar por acá, puede estar por acá. Pero la mejor cota es la que más se acerca. En este caso puede ser 2. El 2 es una cota superior. ¿Por qué? Porque todos los elementos del primer conjunto son menores que 2 y en el segundo son menores o iguales. Es una cota superior. Nadie lo puede negar. Es una cota superior. Pero como es la más cercana, no hay nadie menor que él, me pueden inventar una cota que sea menor que 2, 1,9 no puede ser. Entonces esta cota es tan especial, a diferencia de las demás, que la llamamos suprema. Eso es lo que hemos hablado hasta ahora. Ya. Ahora miremos todo esto, pero desde el punto de vista del conjunto. Acá es un ojo. Entonces están todos los elementos del conjunto viendo ahora. Pero ellos van a decir, ese número, el primer ejemplo, los X van a decir, no dicen nada, son números, pero no pertenecen. Ese 2 no pertenece. Aunque sea un supremo, no pertenece a este conjunto. No es igual a ellos. Por lo tanto, es un supremo simplemente. Mientras que en el caso 2,
Los elementos dicen, es de nosotros. Además de ser un supremo, pertenece, es uno del conjunto. Por lo tanto, es especial y lo llamamos máximo. Es un máximo porque además de ser un supremo, pertenece al conjunto. Máximo es un supremo, pero que también pertenece al conjunto. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya. Del primer conjunto, el primer ejemplo, tenemos al menos 5. El 5 no pertenece, ahí lo estoy poniendo aquí, no pertenece a este conjunto. Y ahí los piden los máximos y mínimos. Los piden los supremos y los ínfimos. Primero vamos a calcular el ínfimo. Los azules vamos a poner con azul el ínfimo. No, ya está el azul, con morado. El ínfimo. Acuérdense que hay una cota inferior. Y de todas estas cotas, el que más se aproxima podría ser ese, el menos 2. ¿El menos 2 es un ínfimo? Sí, porque no hay ningún número del conjunto que sea más pequeño que él. En rojo, ¿el 5 es un supremo? Sí, porque no hay ningún elemento del conjunto que sea mayor que él. Entonces, el ínfimo va a ser el menos 2, el supremo va a ser el 5. La pregunta, ahora se tienen que centrar solamente en esto, porque ya solamente los dos que dijeron, para contestar las otras dos preguntas. ¿El menos 2 es un mínimo? Sí. Sí, porque pertenece al conjunto. Pero el 5 es un máximo. Tienes que tomar al supremo. No, porque no pertenece. Entonces no existe. Vacío. O no existe. Ahí lo pueden escribir. No existe. No hay, ¿Y por qué ahí no podría ser como el 4,9? No, porque tiene que ser ¿Sí? supremo. Tiene que ser supremo. Tienes que tomar al supremo y ver si pertenece o no pertenece. Nada más. Ah, ya. Fíjense en ese orden. Primero siempre calculen el ínfimo y el supremo. Y después se preguntan, ¿el ínfimo pertenece al conjunto? Sí, entonces es mínimo. ¿El supremo pertenece al conjunto? No, entonces no hay máximo. Eso es así de simple. Pero lo primero tienen que calcular el ínfimo y el supremo. No pueden calcular el mínimo y el máximo si no calculan el ínfimo y el supremo. Y pueden hacer lo mismo con los demás conjuntos. ¿Ya? Pueden hacer exactamente los ejemplos acá, en el segundo caso, en el segundo ejemplo. El 4 va a ser un supremo, ¿sí o no? Lo ven automáticamente. Es un supremo y también es un máximo. Pero no tiene ínfimo y no tiene, por lo tanto, no tiene ínfimo porque tiene el infinito. No hay ningún número que ustedes me digan que sea la cota inferior. Entonces, como no tiene ínfimo, por defecto ya no tiene mínimo. Si no es ínfimo, no puede tener mínimo. Los reales es para todos los lados, infinito positivo y infinito negativo. Por lo tanto, no tiene ni cota superior, ni cotas inferiores, no tiene supremo, no tiene ínfimo, no tiene máximo y no tiene mínimo. Y así con otro ejemplo. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer el siguiente teorema. El teorema es que nos va a servir, que es lo que dice es verdad, que uno lo puede pensar, pero lo vamos a aplicar después. Tiene una cierta aplicación. El teorema dice lo siguiente, que si yo tengo el conjunto de los reales, o el conjunto que dependiendo del conjunto puede ser racionales, pasa lo siguiente. Existe un conjunto, vamos a poner verde que es el color de los conjuntos, aquí tengo un conjunto, y vamos a definir que sí existe un supremo, dice el supremo de un conjunto, por lo tanto tiene que existir, tiene que haber acá un supremo. Acuérdense que el supremo no puede estar por acá, eso sería una cota superior. Supremo es el que está más cercano. ¿Ya? Ese supremo ya sabemos que es único, que no puede haber otro, porque si no el siguiente va a ser el menor de los dos, el supremo. ¿Ya? Entonces pasa lo siguiente.
nosotros podemos definir lo siguiente. Puede haber, aquí dice para todo, pero basta con que ustedes invierten un epsilon, ese por si acaso es una letra E en griego que significa epsilon, mayor que 0. Es una distancia, ¿ya? Yo puedo definir un epsilon, una cierta distancia hacia el lado, es muy pequeña, es muy pequeñita, por eso se llama epsilon. Se denota como distancia muy pequeña. Puede haber un epsilon muy pequeñito, ahí no lo puedo, es tan pequeño que no lo puedo escribir bien. ¿Sí? Como un epsilon. Hay un epsilon que tiene que ser mayor que 0 porque es una distancia y que va a pasar lo siguiente. Y fíjense en este detalle. Que si yo tomo en consideración un elemento que pertenece al conjunto, ejemplo, si considero, y lo voy a poner con rojo, si tomo acá el X, ¿ya? Si tomo un X, lo que va a pasar es que ese X es menor que L y está entre L y el N menos epsilon, está en la parte morada. Pero acá uno va a decir, pero profe, ese rojo que usted puso no está. Fácil, puedo agrandar el epsilon. Pero siempre va a haber uno, siempre va a haber algo. Puedo borrar este negro ahí. Siempre va a haber un epsilon, y eso es lo que te estoy diciendo, siempre va a haber una distancia que va a tomar a todos los X. Que siempre que ustedes me digan un X del conjunto, yo te puedo dar un epsilon que lo abarca. Que hace que el X esté entre el L, que está entre el L, y el L menos epsilon. Lo encierra. Otro ejemplo, para que lo entiendan mejor. Tengo el conjunto y vamos a tomar el conjunto 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a decir que 5, vamos a decir que son números enteros, para hacer el ejemplo bien sencillo. Y vamos a decir que el 5 es el supremo. Y máximo, porque pertenece al conjunto. Entonces el 5 máximo, ya es algo más grande, es un máximo. O supremo. Usted me dice un número cualquiera, ejemplo el 4, y yo les puedo decir que el epsilon es 1,5, la distancia. Y el 4 se encuentra entre el 5 y el 5 menos 1,5. Oh, ahí. Que es 3,5. Y es verdad. Ustedes me pueden decir otro número, el 3, y yo voy a cambiar mi epsilon. Para que lo abarque. Entonces, el teorema te dice que tú me puedes dar cualquier número perteneciente al conjunto. Existe un X, por lo menos perteneciente al conjunto, para cualquier epsilon. ¿Qué significa? Que el epsilon puede ser lo más pequeño. Ahora visto desde el epsilon, era para que entendiera la idea. Yo podría darles a ustedes el epsilon más pequeño y va a haber un número que pertenece al conjunto. En los reales, estamos en los reales por si acaso. Entonces, aunque el epsilon sea muy pequeño, adentro hay un elemento del conjunto. Sí o sí. Para cualquier epsilon. Para cualquier epsilon. El más pequeño que ustedes se imaginen. Siempre va a haber Profe, un X. ¿Sí? ¿y esto de qué me sirve? Es que esto abre la mano después a lo que es límite. Abre la posibilidad de entender qué pasa cuando me acerco por la derecha, por la izquierda, con elementos. Porque estamos, fíjense que no se dieron ni cuenta, pero al principio de la clase tenían muchas dudas con números. ¿Qué pasaba con los números como muy cercanos? Pero ahora que definimos como los supremos y los ínfimos, máximo y mínimo, ya como que la duda se disipó. Y ahora este teorema lo único que le está diciendo es que ahora piensen alrededor. Que si ustedes se corren un paso para el lado, a la izquierda en este caso, siempre van a haber elementos entre ellos. Es como algo muy obvio. Los teoremas son así, los teoremas son cosas que uno pensaría que son realmente muy obvias. Pero después uno las puede aplicar. Es como decirte A más B es igual a B más A. Es una axioma, pero uno lo dice, pero es obvio. ¿Para qué me lo dice? Porque lo vamos a utilizar. ¿Ya? Pero es bueno nombrarlo. Entonces tenemos esa definición.
si el conjunto, estamos haciendo definiciones muy sencillas, si el conjunto A, ¿ya? No es vacío, si tenemos un conjunto que pertenece a los reales y no es vacío, y ese conjunto es acotado superiormente, entonces el A sí o sí tiene un supremo. Es algo que ya hemos hablado todo el rato, que si el conjunto tiene una cota, tiene supremo. Sí o sí. Estamos como resumiendo cosas muy sencillas. La siguiente definición. Entonces, como los conjuntos son acotados, podríamos decir que el conjunto de los reales es como lo que habíamos partido inicialmente. Es un cuerpo. ¿Por qué? Porque los reales, o cualquier conjunto que esté dentro de los reales, va a estar acotado. Va a tener elementos, va a tener un supremo y va a tener un ínfimo, cualquier subconjunto de los reales. Por lo tanto, si yo sumo o resto dentro de este conjunto, sigo generando, aunque se salga del conjunto, otros reales. Puedo hacer esa definición como que al fin y al cabo el R es el conjunto ordenado, que puedo subdividir al conjunto y van a seguir siempre tener cotas superiores y inferiores o superiores. Que es lo que no pasaba con los casos del ejemplo de los naturales. Los naturales estaba con el problema del inverso aditivo, que no podía generar a todos los elementos. Y eso origina después la cardinalidad y todo. Pero esto, por si acaso, esto es simplemente definiciones de lo que hemos hablado. Es como hacerlos pensar cosas que ya hemos definido. ¿Sí? Profe, ¿el épsilon puede estar fuera del subconjunto? O sea, ¿nos pueden pedir uno fuera? ¿O son de dentro? El épsilon es un número, es una distancia. Tienen que verlo como de esa forma, es un valor. Pero fíjate acá, que te dice que en este caso para el supremo, que tienes que restar, tiene que ir hacia acá. Esa es tu duda. Ya. Va hacia la izquierda. No va sumando, porque lo que tú quieres es acotar a un número. Es como una analogía. Es como que tú tienes un conjunto, unos conejos, vacas, y tú eres el supremo. Tú eres una persona que es suprema. Que por lo menos pertenece o no pertenece, da igual, pero eres supremo. Entonces, si yo te digo el X tanto, lo dejas tanto, tú dices, un epsilon que lo abarca. Otro epsilon que lo abarca. Eso es tomar un valor que tú estás segura que por lo menos el valor se encuentra dentro de esas dos como barreras que pusiste. Tú, que eres el supremo, y un elemento epsilon que le va restando. Ya, profe, gracias. Ahora, algunos ejemplos, y fíjense que los ejemplos es de nuevo, es simplemente calcular. Calcular los supremos, calcular los ínfimos, máximos y mínimos. Nada más. Hagamos el primero. Nos dicen que tenemos este conjunto. Déjenme ver algo, déjenme no pasarme con la hora. Que la otra vez me pasé. Y la hora para ustedes es sagrada. Calendario. Ya, nos queda 8, 9, 20. Ya nos quedan ahí unos minutitos. Vamos a terminar Entonces, tenemos este conjunto que son números reales, pero que cumplen una cierta condición. Tienen que cumplir que x cuadrado más 2x están, y fíjense en esto, entre el menos 1 y el 0, incluyéndolo. Están, y lo voy a poner con verde, porque lo marqué con verde, entre el menos 1, incluyéndolo, y el 0. Eso simplemente lo están pidiendo. Entonces vamos a agregar una hoja acá. Vamos a agregar una hoja. ¿Por qué no agrego una hoja? Acá. Ahí. Entonces, tenemos este conjunto. Tenemos desde el menos 1, x cuadrado más 2x, y hasta el 0. Entonces, fíjense que al fin y al cabo tenemos dos ecuaciones cuadráticas. Tenemos una por acá y tenemos otra por acá.
En la naranja tengo una desigualdad que me dice menos 1 es menor o igual que x cuadrado 2x. Podría resolver eso, esa función cuadrática. Puedo pasar el menos 1 para el otro lado. Y me queda eso. ¿Podemos resolver esa ecuación cuadrática? Sí, porque podemos decir que es de la forma x más 1 al cuadrado. ¿Sí o no? Sabemos que siempre va a ser positivo, que todo este número siempre me va a dar positivo, porque está al cuadrado. Independiente del valor, va a ser siempre positivo. Entonces, la solución es que son todos los reales. En el caso del naranja. Pero en el caso del rojo, tengo que x cuadrado más 2x es menor que 0. Y aquí nosotros podemos decir que x por x más 2 es menor, disculpen, menor que 0, igual que 0. Y hacemos la tablita en la parte roja. ¿Cuándo el x se hace 0? Con 0. Mayores que el positivo y los otros menores. Y el x más 2 se hace 0 con menos 2. Mayores positivos, menores. Y la multiplicación del x por x más 2 me da positivo, 0, negativo, 0, positivo. Y me están preguntando que sea menor que 0 o igual. Por lo tanto, el conjunto de soluciones es que el x esté entre el menos 2 y el 0, incluyéndolo. Y la pregunta era x que cumplieran eso. X que cumplieran las dos condiciones, que cumplieran tanto la condición naranja como la condición roja. Voy a cambiar el color. Por lo tanto, como tengo que hacer que cumplan las dos condiciones, es la intersección de los dos conjuntos, el de los reales con ese. Por lo tanto, el conjunto solución, al fin y al cabo, todo esto, toda esta parafernalia, por decirlo de alguna manera, todo esto, es simplemente que el conjunto S son los X pertenecientes a los reales, tal que el X está entre el menos 2 y el 0. Puedo corroborar, podrían tomar el menos 2, ¿qué pasa con el menos 2? Me da 0, bien, cumple. ¿Y qué pasa con el 0? También me da 0, está bien. Y buscar el punto medio. Fíjense que entre el menos 2 y el 0 está el menos 1. ¿Qué pasaría con el menos 1? Que me quedaría un menos 1, me quedaría un 1. Aquí me quedaría un menos 2. Y me quedaría el menos 1, el extremo. Es una función cuadrática. Es un espejo, ya hemos hablado de eso. Entonces, cumple lo real. Pero lo están preguntando que calculemos el máximo, el mínimo, el supremo y el ínfimo. ¿Ya? Entonces, ahora podemos dibujar el conjunto. No es necesario, lo podemos dibujar. Tenemos al 0, tenemos al menos 2. Tenemos ahora el conjunto definido ahí. Y definamos lo supremo y el ínfimo. El supremo va a ser el 0 y el ínfimo va a ser el menos 2. Porque son las cotas superiores e inferiores más pequeñas. Ahora tenemos el ínfimo y el supremo. La pregunta es, ¿hay un máximo y son mínimos? Entonces, partamos con el supremo. El supremo es 0. ¿El supremo pertenece al conjunto? Sí. Sí. Porque el igual. Por lo tanto, también es un máximo. El ínfimo sería el menos 2. ¿Y pertenece al conjunto? Sí. Por lo tanto, también es un mínimo. Y ahí resolvimos la duda. Fíjense, si era simplemente eso, es como encontrar el conjunto. Nada más. Lo vamos a dejar hasta acá.
Por si acaso esta guía, recuerden que está ya subida en el aula para que la puedan ver. Si no está subida, no, si la van a subir siempre. Voy a decir que suba las más guías nomás. Pero para que puedan ejercitar. Y cualquier duda que tengan, las preguntas. Sobre la pregunta que tenían inicialmente de un ejercicio que no pudieron resolver, ¿es muy corto o es muy largo? ¿Cuál es el problema? Es de un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es la ecuación? Tiene como 4 ecuaciones. Ah, es muy largo el sistema. Ya, pero a ver cómo es. Sí. A ver. No, pero dímelo. Estaba en el PPT anterior. Ah, a ver. PPT 12. ¿Ya? ¿Cuál? Es la última del sistema de ecuaciones. Ya. Primero, lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Pero No, acá no, nos no. dicen que el X. De la parte del sistema de ecuaciones. Más ¿Cuál arribita. sistema? Ah, más arriba. Ah, este. No, no, no. Más arriba. Ese. El 7. Ya está desfasado ya. Está desfasado. Sí. Ya, el 7. El 7. Ya, veamos cómo lo podemos hacer rápido. Ya, vamos a agregar una hoja. Y X 1, 2, 3, 4 y tengo 4 ecuaciones, ya se puede resolver. Primero, lo primero que uno se tiene que fijar es cuántas variables hay. Hay una, la X, está la Y, la Z y la U. Son 4 variables y hay 4 ecuaciones, por lo tanto se puede resolver el problema. Si hubieran más letras que ecuaciones no se puede, aunque ustedes quisieran no se puede, matemáticamente. Ahora que sé que puede tener solución, tendríamos que pensar qué hacer. ¿Qué pasaría si yo sé que 16x es igual a 8xu? ¿Qué pasa si multiplico 16x por 16x? Eso quiere decir que es lo mismo que 8xu por 8xu, ¿sí o no? No entendí eso. Si a es igual a b, a cuadrado es a por a, y eso sería lo mismo que b por b, ¿sí o no? Ah, sí, sí. Porque a igual a b, ¿sí o no? Sí. Entonces a cuadrado es lo mismo que b cuadrado. Si a es igual a b, a cuadrado es igual a b cuadrado, ¿sí o no? Entonces Sí. escribí acá que 16 al cuadrado por x al cuadrado es lo mismo que 8 por 8 o 8 cuadrado, x cuadrado, u cuadrado, ¿sí o no? No hay nada nuevo. Sí. Ya. Porque es de la primera ecuación. Hago exactamente lo mismo con las otras ecuaciones. Tendría 8 al cuadrado es igual a 4 y cuadrado, u cuadrado. Y tendría que 16 al cuadrado, que aunque sea negativo no hay problema, me va a dar 4 z cuadrado, u cuadrado. ¿Por qué hice eso? Porque tengo al x cuadrado, al y cuadrado y al z cuadrado. Y sí, y los podría reemplazar. Podría separar en cada uno, podría separarlos de cada uno. Separar, ejemplo, la segunda es más fácil, que y cuadrado es igual a 8 cuadrado partido en 4 u cuadrado. De la tercera z la puedo separar también. Y el x, aquí es más complejo, que tendría que pasarlo para un lado, un factor común, pero igual se puede, no hay problema, se podría. ¿Ya? Sí,
No, estoy pensando que podría hacer con eso. Dejarlo como 1 más, ya no calentarme la cabeza. Dejarlo ahí. Y todo eso lo podría ingresar acá. Porque tengo el x cuadrado, el y cuadrado y el z cuadrado. Y me va a quedar una función con u. Todo con u y podría despejar el valor de u. Es una forma que a mí se me está ocurriendo. Pero ¿se me entendió la idea o no? Sí, se entendió. Ya, ahí hay que jugar. Pero ya sería una forma. Hay miles de formas de solucionarlo, pero sería una de las formas que veo yo. Otra forma que podría ser, digamos que se me viene a la cabeza a la rápida, sería esa. ¿Ya? Recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estén conveniente. Lo estaríamos viendo el día miércoles, ahí les voy a dar el horario. Estén atentos al aula para que, por el cambio de horario de la hora de consulta, y lo estaríamos viendo el día viernes. Recuerden suscribirse al canal, falta 1 para llegar a los 600. Envíen a su abuela, a los perritos, a los gatos. Lo estaríamos viendo el viernes. Cuídense, chao, chao. El profe, que esté bien. Profe, Profe, soy súper. profe, que estamos bien.